Las tertulias de Radio Sefarad. Hoy traemos un tema a la mesa que seguramente algo habrán oído y leído en los últimos días en los medios de comunicación. Hemos pensado que Radio Sefarad también debía hacerlo: el matrimonio homosexual. Y para hablar de ello estamos con Joya Botbol, colaboradora habitual de Radio Sefarad. Hola, Joya. Hola. También está con nosotros Antonio Chinchetru, quien también ha colaborado en Radio Sefarad y es un periodista colaborador habitual de varios medios, entre ellos Libertad Digital. Hola. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opináis de este tema? Uy, ese es un tema tan amplio. Qué bueno. Empieza, Antonio. Bueno, yo en principio la extensión del matrimonio a parejas homosexuales me parece correcta. Lo que pasa sí que creo que tal vez se hubiera tenido que estudiar más en profundidad el tema, haber estudiado otros casos. Por ejemplo, en países del norte de Europa existe el matrimonio homosexual, pero para evitar herir susceptibilidades se le da otro nombre. Creo que es algo que aquí se debería haber estudiado. Creo que se ha legislado con mucha precipitación. Bueno, esto estaba dentro del programa electoral del PSOE y, digamos, es una reforma que de alguna manera cumple con su programa. También es una reforma fácil, ¿no? Muchos han dicho que es una especie de reforma de campanario, porque en realidad, es decir, es cambiar el Código Civil, ¿no? Lo que han aprobado es un anteproyecto de ley que permite matrimonio y la adopción a las parejas homosexuales. Es decir, no es una reforma como puede ser, por ejemplo, de los presupuestos generales del Estado, de asignación o de solución del conflicto de los astilleros, ¿no? Es decir, es algo fácil. Sí, pero ¿tú cómo crees que lo ve realmente la gente de la calle? No hablemos a nivel legislativo, ni de gobierno, y todas esas cosas. Sí, bueno, creo que ha habido mucha demagogia. Cuando se presenta la reforma, la vicepresidenta primera del gobierno dice, bueno, se acabó la frase creo que es, se acabó la discriminación. Bueno, hay una sentencia hace 2-3 años del Tribunal Europeo de Justicia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se considera que la no existencia de matrimonio sexual no es discriminación, con lo cual, bueno, ahí se ha caído en demagogia. Y después, sobre el punto de vista de la población, la verdad es que dudo yo que sea un tema de debate nacional, dudo yo que realmente fuera un tema de agenda nacional de primera línea. Por supuesto. Yo tengo aquí los datos que publicaron los diarios la semana pasada del CIS sobre el tema de la homosexualidad. Por ejemplo, a la pregunta ¿cree que las parejas homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio? Responden sí el 66%, no el 26% y no sabe, no contesta el 6,7%. Bueno, parece ser que la mayoría de la población española está de acuerdo con esta medida. Sí, bueno, esa encuesta de cuándo es, porque también sabemos que el CIS, aunque es una entidad que se presupone seria, cualquier estudio de junio del 2004, según. Sí, cualquier estudio hecho por una institución como esta, que es estatal, sabemos que puede tender hacia los intereses del gobierno de turno. No digo que sea una cosa del actual gobierno, digo que ha ocurrido siempre desde que existe. Y aparte que hay otra cosa, la gente cuando le preguntan, muchas veces por prejuicios, contesta cosas que no son, porque luego la vida real no es lo mismo, no le gusta que su hijo lo sea, o que se case, o que a nivel particular es distinto. Sí, aparte los españoles son muy mentirosos en las encuestas. Sí, quizás hoy en día entra dentro de lo políticamente correcto. Exactamente, decir que queda bien, sí, pero luego no. Aparte, yo también dudo que esto realmente sea algo que guste a todos los votantes del PSOE. Muchas veces, pues quienes vivimos en Madrid tendemos a verlo de un modo, pero nos olvidamos de que los votantes del PSOE en ambientes rurales y en capitales de provincia muy pequeñas son mucho más conservadores, por ejemplo, que muchos votantes del Partido Popular en Madrid. No se ve igual en Madrid o en Barcelona, que son dos ciudades grandes, mucho más modernas, que en pequeñas localidades, donde el PSOE también tiene mucho voto y quizá de ahí su votante no le guste esta medida. Yo recuerdo a Alfonso Guerra utilizar como argumento contra Mariano Rajoy y decir, ante Mineros de León, Rajoy es un mariponzón. Realmente si dice eso es porque él cree que a ese posible votante que está ahí en la mina leonesa le gusta oír que Rajoy es homosexual como argumento contra él. Sí, desde luego que la izquierda no está libre de prejuicios homófobos, ¿no? Y menos posiblemente en este país. Quizás se preguntarán nuestros oyentes qué dice el judaísmo sobre esto, ¿no? Al fin y al cabo somos una radio española y judía. Hasta ahora hemos hablado como españoles, ¿no? Como ciudadanos de este país que tenemos algo que decir. Pero bueno, ¿qué dice el judaísmo sobre esto? Quizás, voy a decir básicamente
que el judaísmo no dice una cosa, sino como casi siempre cuando hablamos de judíos, cuando hay dos judíos hay tres opiniones. En este caso hay muchas más de tres todavía. Y las diferentes denominaciones del judaísmo, es decir, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el reformista, tienen opiniones muy diferentes sobre este tema. El judaísmo ortodoxo lo condena, y digamos que comparte de alguna manera la posición que puede tener la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Se basan en el Levítico 20:13, que dice la siguiente frase: si un hombre está con un hombre tal como estaría con una mujer, ambos han cometido una abominación. Y eso es halajá. A partir de ahí hay ley judía que considera la homosexualidad como algo, pues es una abominación y algo que está el homosexual fuera de la comunidad judía. Hay que decir también que dentro de eso hay una evolución y que hay comunidades ortodoxas que están viéndolo de una manera un poquito más suave, no tan dura. El movimiento conservador es algo menos duro con la homosexualidad, permite a los homosexuales formar parte de la comunidad, sin embargo no permite su ordenación como rabinos, ni los matrimonios homosexuales, y el movimiento reformista es, digamos, el más rompedor, el más radical, considera inválidos la halajá sobre, es decir, la ley judía basada en Levítico, y admite tanto, obviamente, la participación de los homosexuales en las comunidades judías, su ordenación como rabinos y cantores, y también celebra bodas homosexuales. Incluso hay rabinos homosexuales que celebran, tanto hombres como mujeres, bodas, y especialmente en Estados Unidos, donde está la comunidad más grande. Bueno, esto lo que demuestra es que, como en este tema como en mil otros, el judaísmo es de una riqueza y una variedad increíble, mucho mayor que el existente en otras religiones. Y bueno, pues ahí están las distintas posturas, y cada uno, pues, según el tipo de judaísmo que quiera vivir, pues se adaptará a una u otra. Seguramente. Yoya, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Es que es una opinión muy complicada, no se puede dar una respuesta radical o única, por decirlo de alguna forma. Hay que analizar cada caso, quizás también. No lo sé, ahora mismo quizás no estoy preparada para darte una contestación válida que a los oyentes les satisfaciera oír. Quizás uno de los temas que está más, también se ha debatido aquí mucho, es el tema de la adopción de hijos. Y posiblemente ese sea, quizás para muchos, la cuestión así más espinosa y con la que tenga más dificultad, que una pareja homosexual adopte un hijo. Yo ahí sí que soy muy radical, ¿ves? Yo ahí sí que te digo, no. Lo veo mal, fatal, pero lo veo mal para el hijo, no lo veo para la pareja. Es decir, me siento mal por la pareja que no pueda formar su familia, pero yo, pensando en el bienestar del hijo, lo veo muy mal. Es decir, un niño adoptado ya sufre su condición de adoptado. Si encima tiene que sufrir con los problemas de que sus padres son iguales, por decirlo de alguna forma, de sexo, a los ojos de otros niños en los colegios, muchísimas cosas, ese niño crece con problemas, indudablemente, añadidos a su crecimiento normal, que ya los tiene. Pero no estaríamos, de alguna manera, dando al prejuicio, anteponiendo el prejuicio social a Pero es que la derecho. sociedad tiene prejuicios y esas no las vas a quitar tú nunca, por mucho que queramos avanzar. Es decir, tú mira en Estados Unidos lo avanzada que está la sociedad, y yo no creo que haya una sociedad que tenga más prejuicios que la sociedad americana. Entonces es lo mismo. Luego, aparte, hay la figura del padre, la figura de la madre. Eso es insustituible de ninguna de las maneras. Ellos argumentan en los periódicos que así van a tener una idea más liberal del sexo. Yo creo que van a tener una idea más confundida de lo que es el sexo. Porque de siempre se ha sentido la presencia de papá o la presencia de mamá de alguna forma definida. El traje y corbata y la faldita, si tú quieres, pero la presencia definida. Y esto los confunde mucho más. Vamos. ¿No hay ya familias de este tipo, aunque el matrimonio y la adopción de matrimonio homosexual de hijos no esté admitida? Ya existen familias de este tipo, ¿no? Sí, bueno, se dan casos, pues como la legislación española permite la adopción por parte de solteros. Ocurre en muchas parejas homosexuales que es uno de los dos miembros de la pareja quien adopta como soltero, y bueno, después el niño se cría con los dos. Puede ser en caso de homosexuales o puede ser en caso de lesbianas. También hay casos de lesbianas con fecundación artificial. También hay casos de parejas que han tenido hijos y que, bueno, pues se rompen, parejas heterosexuales que se rompen, y los hijos se quedan normalmente con la madre. Esta madre descubre que es lesbiana, o ya lo sabía, o lo que sea, y pasa a tener una pareja y sus hijos se crían con
si quieres, con 2 madres y un padre, pero las madres, una de ellas juega papel de padrastro, bueno, eso ocurre. Quizá de aquí es lo que decía de precipitación, aquí es donde se tenía que haber investigado más. Creo que en medio año que lleva Rodríguez Zapatero en el poder, pues realmente no da pie a hacer un estudio en profundidad. Quizás deberían haber estudiado en profundidad estos casos, porque como ya existen, pero claro, no tardas medio año, se necesitan años para descubrir realmente qué es lo que ocurre. Entonces, se hubiera esperado un poco más, pues sí, puede decir, oye, es que esperar 5 años, ya, pero bueno, también con los niños no hay que experimentar. Yo creo en principio va a estar mejor un niño con una pareja homosexual que en un orfelinato, por supuesto, pero también creo que es un tema que hay que estudiar en profundidad, y ahí es donde hablaba de precipitación. En el resto de los aspectos el matrimonio homosexual me parece perfecto. En este simplemente no lo sé, no conozco el caso en profundidad y creo que por eso se ha actuado demasiado rápido en este caso. Tú fíjate que España es uno de los pocos países que lo ha autorizado, es decir, en Europa no está autorizado. En Holanda lo está. ¿En Holanda? Sí. Sí. En Holanda, bueno, es uno de los países que lo permite. Ponían como ejemplo los detractores de esta medida que como democracias tan consolidadas como la francesa o la inglesa no había dado este paso. Pues quizás porque han estudiado más el tema, no lo sé. En cualquier caso, un tema polémico que nosotros no vamos a resolver aquí en pocos minutos. Gracias, Joya Botbol y Antonio Chinchetru. Muchas gracias. Y hasta pronto.